mismo, Señor amado, más su Espíritu Santo ponga las palabras en mi boca, Señor, porque yo sin usted yo no puedo, Padre. Voy a hablar su palabra, Señor. Su palabra es muy preciosa, Señor, pero es un privilegio muy elevado para el ser humano. Pero con la ayuda de su Espíritu Santo le pido que me ayude y que la verdad de su palabra, Señor, se grabe y quede penetrada en la mente y en el corazón de su iglesia, y ayúdenos, Padre, a ser hacedores de ella y amarle a usted, Señor Jesús, sobre todas las cosas, y ser agradecidos por su entrega, por su pasión, por su muerte y resurrección. En el nombre del Cristo Jesús, mi Señor amado, el pueblo de Dios dice amén. Amén. Den un aplauso a Dios, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Estaremos, gloria al Señor, haciendo una breve recopilación de lo que hablamos hace 2 semanas. El importante evento de la muerte de Cristo, el momento preciso de la muerte de Cristo, a la eficacia de la muerte de Cristo. Si el Señor Jesucristo no hubiera muerto por nosotros, amados hermanos, no tendríamos esperanza de vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vamos a hacer una breve recopilación. Muchas personas creen que pueden reconciliarse con Dios y sufren como Cristo sufrió. Por esta razón vemos a mucha gente que hace largas peregrinaciones de rodillas para cumplir con sus promesas. Vemos milagros de plata, de oro ofrecidos por personas de escasos recursos. En las procesiones nos encontramos con el dramático cuadro de personas que se golpean la espalda hasta desangrarse y caer sin sentido por el agotamiento. Hay personas que van a la iglesia todos los días para encender una vela. Están tratando de ganarse el perdón de Dios. Algunos creen que si sufren como Cristo sufrió, sus pecados les serán perdonados. ¿Es esto lo que Dios quiere que hagamos para reconciliarnos con Él? Es una pregunta, ¿verdad? En esta lección descubriremos el significado verdadero de la muerte de Jesús y lo que significa para nosotros ahora. Entenderemos el significado verdadero del primer Viernes Santo para entender la muerte de Jesucristo. Nos ayudará si echamos una ojeada a la historia de los israelitas. En el tiempo de Moisés, en este tiempo ocurrió algo importante que debemos notar. La Liga Bíblica, lección número 6, amados hermanos, volteen sus hojas a la página 42. Estaremos siguiendo aquí brevemente de esto. Aquí el Señor permitió que nos enfocáramos hace 2 semanas atrás, pero vamos a retomar para ir a la contestación de las preguntas en la página 43. ¿Estamos? Amén. 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 Más de 1000 años antes de que naciera Jesús, Señor Jesús, Dios eligió un hombre para guiar a su pueblo de la esclavitud a la libertad. Su nombre fue Moisés. Dios emitió un gran juicio contra los egipcios para lograr su propósito. Destruyó a todos los primogénitos en la tierra de Egipto. Hubo algunos que pudieron evitar que sus hijos murieran. Los versículos siguientes nos dirán lo que pasó. Voy a pedir gloria a Dios a mi hermano Martín que me lean. Dice: habló Jehová a Moisés, hasta donde dice en el dintel de las casas que lo han de comer. Y a mi hermanito Dalí que me lea donde dice: pues yo pasaré aquella noche, hasta donde dice: cuando hiera la tierra de Egipto. Amén. Adelante, hermanos. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes os será principio de los meses, para vosotros será el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes tómase cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras.
y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes, y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Amén. ¿Y hermanito Dalí? Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Es Éxodo 12, 1, 7, 12, 13. Amén, gloria a Dios. Dios, hablando a su pueblo, les dice sobre cómo Él les iba a libertar, sobre qué es lo que Él iba a hacer para traerlos a ellos de la esclavitud a la libertad. Y Dios les había dicho de que este mes iba a ser el primero en todos los meses del año, el mes de Nisan, en el tiempo donde se iba a celebrar la Pascua. La Pascua, amados hermanos, se celebra en el pueblo de Israel hasta el día de hoy. Y vamos a hacer un resumen una vez más de lo que hablamos la semana pasada, hace 2 semanas. Dios les había dicho a ellos que tomaran un cordero. Y el cordero tenía que ser sin defecto, macho de 1 año. Y Dios les dijo, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Nuestro Señor Jesucristo, amados hermanos, vino a este mundo, enviado del Padre en el día señalado, el año señalado de parte de Dios. Dios había puesto un tiempo para este animalito, el día 14 de este mes. La Biblia dice que Dios envió a su Hijo en el cumplimiento del tiempo. Quiere decir de que Dios, así como había un tiempo señalado para este corderito, el 14 del mes, también Dios tenía un tiempo señalado para que su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, viniera al mundo para pagar por nuestros pecados. La Biblia dice que el animalito tendría que ser sin defecto, tipo de la pureza y la vida sin pecado de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice, amados hermanos, que Él no hizo pecado, ni hubo engaño en su boca. Quien cuando le maldecía no respondía con amenazas, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Y la Biblia dice que ejemplo nos ha dejado para que sigamos sus pisadas. La Biblia dice, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Amén. Cristo Jesús, amados hermanos, vivió obediente al Padre, nunca pecó, ni se dio engaño en su boca. Usted y yo pecamos, pero la Biblia dice en 1 de Juan que si estamos en luz tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Yo quiero que ustedes den un aplauso a la sangre preciosa de Cristo Jesús, en el nombre de Jesús. Aleluya. La Biblia dice que Dios decía que ese corderito lo iban a guardar hasta el día 14 del mes en el cual Él les había hablado a Aarón y a Moisés, y lo inmolaría a toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Esto habla, amados hermanos, acerca de los padecimientos y los vituperios que sufrió el Señor por amor a nosotros. Y tomarán de la sangre y la pondrán entre los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Lo que iba a salvar al pueblo de la muerte del primogénito de ellos era la sangre. Amén. Lo que salva nuestras vidas, iglesia del Señor, lo que va a salvar al mundo que está perdido en el vicio, en el alcohol, en la droga, en el pecado, en la prostitución, en el lesbianismo y en el homosexualismo, lo que va a librar sus vidas de que no sean cortadas, lo que nos va a librar de la condenación del infierno, es la sangre preciosa de Cristo, la que nos libró a nosotros de
nuestros pecados, pues derecho íbamos al camino de perdición, la que nos ha redimido, la que nos ha rescatado, la que pagó el precio completo por todos sus pecados suyos y míos, pasados, presentes y futuros, ha sido la sangre preciosa de Cristo. Y era la sangre quien los iba a salvar a ellos de morir. Aleluya. Gloria a Dios. Y el Señor dice, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Dios hizo caer a Egipto de rodillas. Dios hizo caer a todos los dioses, al dios Ra, a todos los dioses egipcios avergonzados. Así como Dios hizo caer a Dagón, Dios de los filisteos, de rodillas delante del arca del pacto de Dios, Dios humilló a todos los dioses de Egipto para que Egipto entendiera que había un Dios real, que había un Dios vivo y que cuando Él dice algo se cumple. Y ese Dios es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de Daniel, de Elías, y es también el Dios de cada uno de ustedes, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y dice, y la palabra del Señor sigue diciendo, dice, yo Jehová, y la sangre os será por señal en la casa donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Dios dice, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. ¿Por qué? Por causa de la sangre. Y veré la sangre y pasaré de vosotros. Mire, escuche esto. Hace como unos 2 meses atrás, si no me equivoco, el Señor tuvo misericordia de nosotros y nos permitió hablar acerca de la sangre. Se dio como en dos ocasiones, como en dos días, acerca del tema de la sangre. La sangre, la Biblia dice que la vida está en la sangre. Y Dios dice, y yo les he dado la sangre por expiación. Entonces, amados hermanos, cuando se está hablando acerca de que Dios iba a ver la sangre de este cordero, iba a pasar sobre ellos y no iba a haber plaga ni mortandad en sus casas, Dios, en otras palabras, iba a estar mirando la vida sacrificada de este cordero para salvar a los primogénitos de su pueblo. Lo que la sangre de Cristo ha hecho por nosotros es la vida del Señor. El apóstol Pedro dice que nosotros fuimos rociados con la sangre de Cristo. Lo que Dios mira la vida de su Hijo rociada sobre usted. Dios mira el favor de su Hijo sobre usted. Dios mira la gracia de su Hijo sobre usted. Dios mira la misericordia de su Hijo sobre usted. Y ¿sabe qué? Si Dios es por usted, ¿quién en contra de usted? ¿Quién podrá acusarle a usted si usted está rociado con la sangre preciosa de Cristo? ¿Quién podrá levantarse en contra de usted si usted está redimido con la sangre preciosa de Cristo? ¿Quién podrá acusarle a usted si el Señor está a la diestra del Padre intercediendo por usted? Den un aplauso a nuestro Señor Jesucristo por esta preciosa noche. Éxodo capítulo 12, versículo 1 al 7, 12 y 13. Esto no fue un acontecimiento común en la historia del mundo. En su gran plan, Dios nos ha dejado una señal histórica para enseñar e informar a los hombres acerca de la gran redención de Dios. Nos ha revelado la salvación verdadera será por medio del derramamiento de la sangre de un cordero perfecto. En el Antiguo Testamento esto sirvió como una señal o una sombra de lo que se llevó a cabo con la muerte de Jesús en la cruz. Él murió por nosotros, murió por nuestros pecados, un sacrificio perfecto y sin mancha. Juan, cuando le vio venir, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y se encuentra en Juan 1:29. Vamos a ir a la página 43, amados, y aquí vamos a entrar al ejercicio
de nuestro entrenamiento para las células de la Liga Bíblica, la Biblia dice, voy a pedir, gloria al Señor, a mi hermano Oscar que se ponga de pie y me lea el pasaje donde dice limpiaos. Amén. Hasta donde termina Corintios, ¿verdad? Ajá, amén. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada para nosotros, por nosotros. Amén. 1 Corintios 5:7. Gracias, siervo. La Biblia dice, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. 1 Corintios 5:7. La levadura es símbolo del pecado. Y Dios pedía a su pueblo que en el tiempo de la Pascua comieran pan sin levadura. Quiere decir que era un tiempo de santidad. Era algo para conmemorar algo glorioso, algo sagrado delante de Dios. Y la Biblia dice, limpiaos pues de la vieja levadura. Quiere decir que nosotros nos alejemos del pecado. Dice, para que seáis nueva masa, en otras palabras, para que Dios pueda trabajar con nosotros. Dice, sin levadura, o quiere decir sin pecado, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Y en el tiempo de la Pascua se comían los panes sin levadura. 1 Corintios 5:7. Reflexión personal. Dice, conteste esto a solas. La Pascua es una sombra o cuadro de la muerte de Cristo. ¿Qué semejanzas hay entre la Pascua y la muerte de Jesús? Yo creo que la iglesia está poniendo atención. Así que voy a empezar a hacer unas preguntas. Porque aquí donde esto se pone precioso. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Hermana Aide, que la Pascua es una sombra o cuadro de la muerte de Cristo. ¿Qué semejanzas hay entre la Pascua y la muerte de Jesús? La primera, ¿Perdón? la primera pregunta, Amén. y la segunda porque pues el que tenía que ser algo sin mancha, algo limpio, vaya, para el sacrificio que igual el Señor Jesús tenía que venir una persona limpia, sin pecado alguno, para que tuviera validez. ¡Wow! Den un aplauso al Señor, amados hermanos. Ustedes sí ponen atención. Gloria a Dios. Mire qué lindo. Hermana Nancy, la Pascua es una sombra o cuadro de la muerte de Cristo. ¿Qué semejanzas hay entre la Pascua y la muerte de Jesús? De semejanza. Amén. Wow. La primera es como la del hermano. Primera pregunta. Amén. Pues yo pienso que Dios fue utilizado, como dice, como un cordero. Amén. Igual acá cuando lo que estamos hablando con Moisés, que fue un cordero también que se sacrificó Amén. para poder salvar las vidas del primogénito. Así Dios sacrificó su vida y su sangre, como usted dijo, para salvarlo a nuestra. Wow. Den un aplauso al Señor, amados hermanos. Mire qué precioso. Mira, a mí me da gusto. Porque yo siento que Dios se glorifica en que la palabra del Señor se grabe en nuestra mente y corazón. Amén. Dios les bendiga, hermana Nancy, hermana Irene. Escriban ahí ustedes, amados hermanos, qué semejanza hay entre la Pascua y la muerte de Jesús. Lo que dijo hermana Irene y hermana Nancy tienen razón. Así como se usó un cordero en el tiempo de la Pascua, para que por medio del cordero el pueblo de Israel fuera salvo, así Dios envió a su Hijo, el Señor Jesucristo, para salvar al mundo. Podemos resumirlo así. Así como un cordero fue usado en el tiempo de la Pascua, así como un cordero fue usado en el tiempo de la Pascua para salvar
los primogénitos de Israel, así Dios envió a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para salvarnos a nosotros de nuestros pecados. Así Dios envió a su Hijo, a nuestro Señor Jesucristo, para salvarnos a nosotros de nuestros pecados. Nosotros quizás hemos leído esta historia, amados hermanos, pero cada vez que la leemos como que algo nuevo sale, como que sale un enfoque, sale algo bonito, algo precioso de parte de Dios, y la palabra del Señor siempre está al día. Digo, siempre tiene algo nuevo para cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La segunda pregunta: ¿habría sido posible que Jesús fuera nuestro Cordero Pascual sin haber derramado su sangre y sin haber muerto? ¿Qué me dicen ustedes? No, ¿verdad? ¿Por qué? Mi hermana Julieta, ¿habría sido posible que Jesús fuera nuestro Cordero Pascual sin haber derramado su sangre y sin haber muerto? No. ¿Por qué no? Porque tendría que derramar su sangre, ¿no? Amén. Oír que venir a morir y derramar su sangre. Amén. Por medio de su sangre nosotros fuéramos limpiados de nuestros pecados. Wow. Tendría que venir mi Señor y derramar su sangre, porque por medio de su sangre nosotros íbamos a ser perdonados de nuestros pecados, y las profecías bíblicas se tenían que cumplir, ¿verdad? Que Él, mi Señor, mismo le dijo a sus discípulos que el Cristo tenía que morir y ser entregado en manos de hombres pecadores y resucitar al tercer día, ¿verdad? ¿Habría sido posible que Jesús fuera nuestro Cordero Pascual sin haber derramado su sangre y sin haber muerto? No. Le pone no. Y le pone, Él murió en nuestro lugar. Él murió en nuestro lugar y derramó su sangre. Él murió. La respuesta es no. Y le pone, Él murió en nuestro lugar y derramó su sangre para limpiar nuestros pecados. Y derramó su sangre, su preciosa sangre. Si gusta, póngale por favor. Y derramó su preciosa sangre. Y derramó su preciosa sangre para limpiar nuestros pecados. Y resucitó al tercer día. Y resucitó al tercer día para darnos vida eterna. Y resucitó al tercer día para darnos vida eterna. Amén, amados. Y resucitó al tercer día para darnos vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. ¿Qué significan las palabras de Dios cuando dice, y veré la sangre y pasaré de vosotros? ¿Qué quiere decir Dios cuando dice, y veré la sangre y pasaré de vosotros? Hermano José, mi hermano José, ¿qué cree usted que Dios quiere decir cuando Él dice, y veré la sangre y pasaré de vosotros? La pregunta número 2 en la página 43. Pienso yo que al pasar la sangre por nosotros, Amén. Él murió por nosotros, Amén. derramó su preciosa sangre. Amén. Pienso eso de que Él dio la vida por nosotros. Amén. Y por nuestros pecados. Amén. Y bueno, hasta ahí. Gloria a Dios. Amén, hermano José. Y veré la sangre y pasaré de vosotros. La sangre era la señal
de que ahí en ese lugar, amados, había pueblo de Dios. Y ese era, Dios iba a ver la sangre y iba a decir, ahí están mis hijos. Amén. Iba a ver la sangre e iba a pasar. Cuando la sangre de Cristo está sobre nosotros, usted está protegido. Hermana Victoria, usted está protegida. Era como un escudo. Como un escudo. Cada casa que tenía. Correcto, una protección. Denle un aplauso al Señor. Dios les bendiga, amados hermanos. Y lo que dijo mi hermano José, Él derramó su sangre para salvarnos de nuestros pecados. Y si no hubiera sido así, amados, ustedes y yo no tendríamos oportunidad de vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vamos a la página 44, amados hermanos. El momento preciso de la muerte de Cristo, el día más oscuro de toda la historia. El día más oscuro en toda la historia. Hubo un día, amada iglesia, en el cual fue un día bien doloroso para el Padre, un día muy doloroso para el Hijo y un día muy doloroso para el Espíritu Santo y para todos los ángeles, arcángeles, querubines, serafines, 24 ancianos que están en el cielo, los 4 seres vivientes y toda la creación de Dios. Fue el día en que miraron a su Creador manifestado en carne, muriendo una muerte bien, pero bien dolorosa, para redimir a un mundo que se perdía en medio del pecado. Y vamos a estar leyendo aquí, el día más oscuro en toda la historia. Es difícil para nosotros entender completamente las circunstancias que rodearon la muerte de Jesús en la cruz. Estamos acostumbrados a vivir en medio del pecado, pero no fue así con Jesús. Él era por naturaleza santo y puro y vivía sin pecado en este mundo. En el momento de la cruz hubo una conexión directa entre el pecado y Dios santo. Jesús, que no tenía pecado, tomó para sí mismo todo el pecado del mundo y también tomó el castigo por el pecado a consecuencia de la ira de Dios. Escuche, póngame atención porque les voy a hacer unas preguntas y yo quiero que ustedes extraigan todo lo que nos están diciendo aquí. Jesús no tenía pecado, tomó para sí no todo el pecado del mundo, también tomó el castigo por el pecado a consecuencia de la ira de Dios. En este momento fue interrumpida momentáneamente la comunión entre Jesús y su Padre, porque Jesús tenía que sufrir solo, en la oscuridad, llevando el juicio que nosotros merecíamos. Los versículos siguientes nos ayudarán en nuestro descubrimiento del día más oscuro en toda la historia. La Biblia dice, el apóstol Pablo en 2 de Corintios dice, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Dios en la cruz del Calvario es como si el Señor Jesucristo tomara de la mano al pecador y de la otra mano al Padre y los uniera. En la cruz del Calvario la redención por la paga del pecado de la humanidad se llevó a cabo en la persona de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice que Él no tenía pecado, pero por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Escuche esto, yo quiero que me entiendan, porque vamos a entender algo especial, a la vez algo sencillo para nosotros los seres humanos, y a la vez algo bien profundo, un misterio que Dios tenía ya planeado de cómo Él iba a redimir a la humanidad. Escuche esto, el apóstol Pablo dice de que hablamos sabiduría y no sabiduría de este mundo, mas hablamos sabiduría, el misterio, la sabiduría oculta de Dios, dice, la cual Dios reservó para nuestra gloria. Ahora, ¿cuál sabiduría? El apóstol Pablo habla acerca de esto. Él hablaba acerca de la predicación de la locura de la cruz. ¿A qué se refería?
El apóstol Pablo dice que los príncipes de este mundo no conocieron la sabiduría de Dios, porque si la habrían conocido nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. El apóstol Pablo nos dice a nosotros y le dice a los corintios que, en otras palabras, los demonios no conocían cómo Dios iba a redimir a la humanidad, cómo Dios le iba a hacer para redimir al pecador, a la prostituta, al homosexual, a la lesbiana, al drogadicto, al alcohólico. Los demonios no entendían cómo Dios le iba a hacer. ¿Sí me entienden? Pero la Biblia dice, amados hermanos, que Dios mismo se hizo hombre. La Biblia dice, porque grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado en el mundo, creído en los gentiles, recibido arriba en gloria. ¿Quién fue? Nuestro Señor Jesucristo. Dios mismo, amados hermanos, en la persona de nuestro Señor Jesucristo y en la cruz del Calvario, Dios mismo, escuche esto, yo quiero que ustedes no salgan de la iglesia sin tener este concepto y estas palabras en su corazón, porque de aquí depende mucho sobre que ustedes conozcan la redención que es por la fe del Señor Jesucristo. Escuche esto. En la cruz del Calvario, Dios mismo se encarga, a través de mi Señor Jesucristo, de cargar todos los pecados de la humanidad sobre su cuerpo, y toda la ira de Dios recae sobre la persona de nuestro Señor Jesucristo. El castigo de nuestra paz, dijo el profeta Isaías cuando fue inspirado por el Espíritu Santo a escribir Isaías 53. El castigo de nuestra paz, dijo, fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Pero el castigo de la ira de Dios recayó sobre nuestro Señor Jesucristo. En ese momento de la historia, el Señor estaba cargando todos los pecados de la humanidad sobre su propio cuerpo. Y en ese mismo momento, escuche esto, que Él estaba pagando por los pecados de la humanidad, Él estaba obteniendo la justicia de Dios para que todo aquel que creyera en Cristo ya no iba a ser condenado, sino que ahora iba a ser salvo, porque Él estaba pagando en la cruz del Calvario. Estaba a la vez pagando y estaba a la vez justificando al ser humano con Dios por medio de su sacrificio. Denle un aplauso al Cristo de la gloria, en el nombre de Jesús. Era el plan de Dios para redimir a la humanidad, cargar todos los pecados de nuestro Señor Jesucristo sobre su cuerpo, morir, y al morir obtener la justificación y el perdón para toda la humanidad. Escuche esto, no volverá a pasar otra vez. Una vez en la historia sucedió un solo sacrificio para salvar a toda la humanidad, y el Señor sentía sobre su cuerpo toda la afrenta, todo el escarnio. Y vamos a leerlo, amados hermanos. Yo les voy a decir, pero vamos a leerlo porque necesitamos seguir aquí en el estudio. Oscuridad completa. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo capítulo 27, versículos 45 y 46. En ese momento nuestro Señor Jesucristo, amados hermanos, estaba sintiendo toda la carga y el peso de los pecados de la humanidad. Y la Biblia dice que Dios es santo y Él no comparte con el pecado. Por un momento en la historia que nunca se volverá a repetir, es por eso que el ser humano tiene que apreciar el sacrificio de Cristo y no pasarlo por alto, porque nadie de ningún otro modo le va a poder librar de sus pecados, sino solamente el Señor.
Nunca más se volverá a repetir el momento en el cual el Señor Jesucristo se sintió alejado de su Padre por unos momentos mientras Él estaba cargando todo el pecado de la humanidad. Él sintió, de acuerdo a los teólogos, dicen que el Padre volteó su rostro, por un cierto momento hubo una separación y el Señor lo sintió y dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué? Porque Dios es un Dios santo. Y el Señor estaba cargando los pecados de nosotros. La Biblia dice que era maldito el que era colgado en un madero. Jesucristo, mi Señor, no es ningún maldito. Los malditos, con todo el respeto para usted y para mí, somos nosotros. Pero la Biblia dice que Él se hizo maldición por nosotros. Mire qué tremendo. Él tomó el escarnio, Él tomó la afrenta, Él tomó los vituperios, Él tomó los insultos, lo que se merecía un malhechor y un pecador. Él los tomó por amor a usted y por amor a mí. Es por eso que usted y yo ahora tenemos que entregarle nuestra vida de corazón, porque Él nos amó hasta la muerte. Den un aplauso a nuestro Señor Jesucristo en esta noche. Fue rechazado, separación. La Biblia dice en Isaías 53:8: por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Isaías 53:8. Dice: por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Por medio de nuestro Señor Jesucristo, amados hermanos, usted y yo ahora tenemos vida eterna. Su juicio fue un juicio ilegal. No podían juzgar a una persona en el horario en que juzgaron a nuestro Señor Jesucristo. Tendrían, de acuerdo a la ley de Moisés, el juicio tendría que hacerse con 2 o más testigos. Y no había los testigos suficientes para poder enjuiciar al Señor. En primer lugar, fue un juicio ilegal. Los mismos sacerdotes, el mismo Sanedrín, el cuerpo oficial de los fariseos y los que estuvieron enjuiciando al Señor, violaron sus propios métodos para juzgar a una persona. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? La Biblia dice en el libro de Apocalipsis que el apóstol Juan miró a una multitud que tenían palmas en sus manos, vestidos de ropas blancas, y era una multitud que no se podía contar, de todo linaje, tribu, pueblo, lengua y nación. Y él preguntó: ¿y estos quiénes son? Y le dijeron: estos han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas en la sangre del Cordero. El sacrificio de Cristo, amados hermanos, ahora a nosotros nos salva y trae una cosecha de almas y una cosecha de creyentes tremendo que no se puede contar. Y el profeta Isaías dice: y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortada de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Isaías 53:8. La naturaleza completa se reveló, y he aquí, el velo del templo se rasgó en 2, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos, no me vaya a malinterpretar, santos se refiere a creyentes que habían creído en Dios, no se refiere a estatuas. Dice: y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Mateo capítulo 27, versículos 51 al 52. En el momento cuando nuestro Señor Jesucristo murió para pagar por nuestros pecados, había un templo, había un velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Era de una tela gruesa.
Y ese velo, amados hermanos, era un velo que se tenía mucha reverencia aún para acercarse al velo. Porque el que se acercaba al velo ya estaba en el lugar santo. Y el que pasaba detrás del velo estaba en el lugar santísimo. Que no cualquier persona podía entrar al lugar santísimo. Solamente una vez por año una persona podía entrar al lugar santísimo, porque ahí estaba la presencia de Dios, estaba el arca del pacto y estaba la presencia de Dios en ese precioso lugar. Y la persona que entraba sin santificarse caía muerta en el lugar santísimo. Entonces, cuando los líderes religiosos ven que cuando mi Señor Jesús muere en la cruz del Calvario, el templo se parte en dos, de arriba a abajo, no de abajo para arriba como si alguien lo pudiera cortar, pero fue de arriba para abajo. No fue alguien humano, por decirlo así, o mano humana cortando o abriendo el lugar, abriendo el camino hacia el lugar santísimo, sino que fue alguien divino cortando el velo y abriendo el lugar para que todo el creyente que pusiera su confianza en el Señor Jesucristo entrara a la misma presencia de Dios y disfrutara de ahí en adelante la presencia de Dios en su vida. Denle un aplauso a nuestro Señor Jesucristo en esta preciosa noche, hermanos. La Biblia dice que el Señor nos abrió el camino, nos abrió el velo y dice, y esto es a través del velo de su carne. Cuando su carne fue abierta y murió, el velo del templo se partió y el lugar santísimo quedó abierto para que todo aquel que creyera en el Señor Jesucristo. La Biblia dice que la tierra tembló, la tierra se estremeció al morir nuestro Señor Jesucristo en la cruz por amor a nosotros. Aún la misma tierra, el apóstol Pablo en cierta manera habla que la tierra tiene sentimientos o que la tierra está esperando algo. El apóstol Pablo en Romanos dice que la tierra ahora está sufriendo con dolores de parto y está esperando la gloriosa manifestación de los hijos de Dios. La Biblia dice que cuando muere Abel, cuando Caín mata a Abel, cuando muere Abel, la sangre de Abel clama a Dios desde la tierra. Y la Biblia dice que la tierra está sufriendo. Quiere decir de que Dios a la tierra, o el Espíritu Santo, que fue quien inspiró al apóstol Pablo para poder escribir eso, ve a la tierra como un ser vivo, como un ser que está en corrupción y que quiere ser liberado de la esclavitud a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Ahora, la misma tierra se estremeció cuando murió su creador, que la había formado y que la había diseñado, que le había puesto límite al agua de arriba, que son las nubes y son la lluvia, y límite al agua de abajo, quien había separado lo seco del agua. A uno llamó mares y a lo seco llamó tierra. Quien la había diseñado, quien había sido su arquitecto, ahora estaba muriendo en la cruz del Calvario sobre un monte llamado Gólgota. Y la Biblia dice que la tierra se estremeció, la tierra tembló y las rocas se partieron y se abrieron los sepulcros, las tumbas. La misma muerte sabía de que su derrota había llegado. Había muerto ahora el Hijo de Dios, y por medio de la muerte mi Señor Jesús iba a derrotar al que tenía el imperio de la muerte, pues al diablo. El Señor Jesucristo murió y a través de su muerte iba a quitarle el imperio al que tenía ese imperio de maldad, que era el diablo. Iba a arrebatar las llaves de la muerte y del Hades, e iba a sacar la vida y la inmortalidad a través del Evangelio. Den un aplauso a nuestro Señor Jesucristo en esta preciosa noche. Amados, por la misericordia del Espíritu Santo, cuando nuestro Señor Jesucristo estaba muriendo, en lo humano se miraba una cosa, pero en lo espiritual algo profundo estaba sucediendo. ¿Sí me entienden?
Y la Biblia dice, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. ¿Por qué? Porque había llegado el que había derrotado a la muerte. Él dijo cuando estaba frente a la tumba de Lázaro: Marta, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Y le dijo: yo soy la vida y la resurrección. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que cree en mí no morirá eternamente. Y nos dice: ¿crees esto? ¿Cuántos lo creen? Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Un aplauso al Señor si usted lo cree, en el nombre de Jesús. Vamos ya pronto a culminando. El momento preciso de la muerte de Cristo: sufrió y murió. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos, dice el Señor en el libro del profeta Isaías. Dice: por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Isaías capítulo 53 versículo 10a, 11b y 12b. Reflexión personal. Conteste estas horas, dice: ahora que sabe la verdad acerca del sufrimiento y muerte de Cristo, ¿piensa que una persona como nosotros puede pagar por su propio pecado? Si contesta afirmativamente, explique cómo puede hacerlo. ¿Piensa usted, iglesia del Señor? ¿Piensa usted, amado hermano, amigo o amiga, que una persona como nosotros puede pagar por su propio pecado? ¿Qué me dicen ustedes? No. La respuesta es no. Póngala ahí, no. Si contesta afirmativamente, explique cómo puede hacerlo. Es imposible. Un ser humano como usted y yo, pecadores que somos, no podemos pagar por nuestro propio pecado. Eso resultaría infierno. Pero alguien pagó. Amén. Y ese alguien es nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Piensa usted que una persona como nosotros puede pagar por su pecado? Póngale no. Es imposible. Nosotros no podemos pagar. Solamente Cristo. En su opinión, ¿qué fue? Póngale no y póngale es imposible. Ahí con broche de oro, porque usted y yo no nos podemos salvar por nosotros mismos. Necesitamos al Señor Jesucristo. Póngale no y póngale es imposible. Amén. Amén. Porque necesitamos al Señor para ser salvos. Ahora, en su opinión, ¿qué fue lo más difícil en el sufrimiento de Jesús? ¿Qué fue lo más difícil? Hermana Sandra, en su opinión, ¿qué fue lo más difícil en el sufrimiento de Jesús? Cuando le estaban crucificando. Se burlaron de él. Se burlaron de él. Amén. Amén. Gracias, hermana Sandra. Hermano Simón, en su opinión, ¿qué fue lo más difícil en el sufrimiento de Jesús? Pienso que fue cuando cargó por nuestros pecados, por nuestras culpas. Amén. Cargó nuestros pecados y nuestras culpas. Cuando él pensó que el Padre lo había dejado solo. Cuando él pensó que el Padre lo había dejado solo. ¡Wow! Hermanita Dalí, en su opinión, hermanito, ¿qué fue lo más difícil en el sufrimiento de Jesús? Hermanito, pues yo pienso que todo fue difícil, hermanito, para él, porque él no estaba aliado con el sufrimiento, hermanito. Amén. Hermanita Lupe, en su opinión, ¿qué fue lo más difícil en el sufrimiento de Jesús? Cuando le pusieron la corona, que la corona le llegaron hasta las venas del cerebro de Cristo. Wow. Los clavos. Doloroso. Hermanito Jaime, en su opinión, ¿qué fue lo más difícil en el sufrimiento de Jesús? Cuando él sintió que el Señor, que su padre lo había abandonado, cuando él le dijo: Señor, Padre, ¿por qué me has abandonado? Para mí, en lo personal,
El sufrimiento más difícil, el momento más difícil del sufrimiento de mi Señor Jesús es lo que algunos han dicho, y lo que dijo hermano Jaime. Para mí, en lo personal, si a mí me hicieran esta pregunta, yo diría: cuando nuestro Señor Jesucristo se sintió alejado de su Padre, cuando Él clamó y dijo: Eloí, Eloí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Póngale ahí, amados, su opinión de ustedes. Para mí, eso fue el momento más difícil. Cuando mi Señor Jesús se sintió separado del Padre. Cuando mi Señor Jesús se sintió separado del Padre. Bien doloroso. Fue bien dolorosa la cruz, como dijo Marita Lupe. Los clavos fueron bien dolorosos. Amados, 39 látigos, era la ley romana, látigos con púas de cuero que al entrar abrían la piel, y cuando jalaban el látigo para atrás traían la piel y parte del músculo, haciendo una llaga abierta y brotando sangre de cada latigazo. Desfigurado desde la cabeza hasta los pies. La Biblia dice que Él fue desfigurado de los hombres, su parecer. O sea, fue golpeado más allá del reconocimiento. No se le reconocía a mi Señor. Pero para mí lo más doloroso fue cuando Él dijo: Padre, ¿por qué me has desamparado? Pregunta número 3. ¿Es suficiente la muerte de Cristo en la cruz para pagar la deuda de nuestros pecados? ¿O cree usted que debemos agregar algo a eso? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Es suficiente la muerte de Cristo en la cruz para pagar la deuda de nuestros pecados? Sí, amén. ¿Cuántos creen que es suficiente? Amén. ¿Cuántos creen que le pueden agregar algo? No. Nadie. Fue suficiente. Amén. Póngale: fue suficiente. Fue suficiente la muerte de Cristo para salvarnos. Fue suficiente. Y yo diría que fue más que suficiente, ¿verdad? Fue suficiente la muerte de Cristo para salvarnos de nuestros pecados. Y póngale ahí: no podemos agregar nada. Todo ya fue hecho. No podemos agregar nada. Porque si agregáramos, estaríamos quitando el crédito a la muerte del Señor. Entonces seríamos salvos por nuestras obras y no por su sangre o por su muerte. Es suficiente la muerte de Cristo para salvarnos de nuestros pecados. No podemos agregar nada a esto. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Ustedes creen que hay mucha gente que está tratando de pagar las deudas de su propio pecado? ¿Usted cree que hay gente que trata de pagar las deudas de su propio pecado? Sí, amén. Hasta el día de hoy hay gente que trata de pagar las deudas de su propio pecado. Hay gente, con todo respeto, nadie se ofenda, pero hay gente que hace procesiones para pagar por su pecado. Hay gente que se autoflagea, quiere decir que se autogolpea, se autohiere, se autoflagea, porque dicen que cada flagelamiento le está quitando pecados de encima. Hay gente que creen, amados hermanos, personas que creen que con ir de rodillas a un cierto lugar están quitando pecados de encima, o en encender ciertas cosas por cierto tiempo estarán quitando pecados de encima, o en hacer ciertas penitencias o ciertas liturgias religiosas de repetir varias cosas están quitando pecados de encima. Yo les quiero decir con todo respeto que el único que puede quitar pecado de encima se llama Jesucristo, y solamente su sangre derramada en la cruz del Calvario, la que nos puede limpiar de nuestros pecados, salvar nuestra alma y darnos vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Nadie más. Aún las personas le decían: ¿quién es este que puede perdonar pecados? Él es Dios, amados hermanos.
Y Él perdona los pecados porque Él murió por los pecados. Nadie más murió por usted. Díganme ustedes en la historia, ¿quién murió por sus pecados para que pueda perdonarle de sus pecados? Nadie. Solamente Cristo. ¿Cómo no lo dije? Cristo. Y Él es el único que tiene el poder, porque Él pagó por usted y por mí. Den un aplauso al Señor, amados hermanos. Memorícense este versículo, por favor, Romanos 5:8. Mas Dios nuestro amor para con nosotros, en que siendo un pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Quién murió? Cristo, solamente Él. Amén. Póngase de pie, amados hermanos, gloria a Dios. Tiene una petición, escríbanla y vamos a orar. El tiempo se nos ha ido, pero se nos ha ido en la presencia del Señor. El próximo miércoles, nadie se lo pierda, entramos con el capítulo 7. Es un mensaje bien precioso. Después viene el verdadero arrepentimiento y el nuevo nacimiento. Así que prepárense, porque Dios es bueno y Él quiere que nosotros aprendamos. Amén. Yo quiero que levante la mano quien aprendió algo en esta noche. Si no, yo creo que mi padre me va a reprobar a mí. A ver, ¿quién aprendió algo? Levante su manita. Yo quiero saber. Si no, el Señor me va a reprobar. Amén. Gloria al Señor. Pónganse de pie. Pónganse de pie. Vamos a orar, hermanos. Voy a pedir a mi hermano Jaime si puede tocar una alabanza de